así, ¿no? F de X y Z. Esto de aquí es Z cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado más 1. Esto para Z mayor que 0. Y esto de aquí es el logaritmo neperiano de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Eso para Z menor o igual que Z menor o igual que 0. No te van a pedir que grafiques la función ahí, ¿no? Entonces lo que nos pide ahí podría ser el dominio de esa función, ¿está bien? El dominio de esa función, o podría ser sus superficies de nivel. Por ejemplo, acá les pedía en 2 niveles. Ahora, el nivel puede ser, algún profesor lo puede denotar de esta forma también, ¿no? O S sub K. O sea, los valores, los niveles son N o K, ¿de acuerdo? Entonces le daba acá 2 niveles. ¿Qué pasaba si K era 0? Ya. Entonces les está pidiendo que grafiques cuando f de x, y, z, eso es igual a 0. Esta función tiene 2 reglas de correspondencia. Entonces podría suceder lo siguiente, ¿no? Que z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado más 1, eso sea igual a 0. Ese es el nivel que nos están dando ahí, ¿no? Bueno, quería que se pinte con rojo, pero no sé por qué. Ahí está. Nos están dando ese nivel. Podría ser que sea 0, pero ojo, nos están dando una restricción ahí. Eso es para z mayor que 0. Y la otra posibilidad es esta de acá, ¿no? Podría suceder que el logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso sea igual a 0. Pero vas a graficar solamente para z menor o igual que 0. Quiere decir que hay varias cosas, ¿no? En la primera, dice que tú grafiques esta superficie, pero solamente grafique lo que está encima del plano XY. No desde el centro de acá, por si acaso, sino lo intersecas con esta partecita de acá. Y acá te está diciendo algo parecido, ¿no? Grafica esta superficie que aparece aquí, pero graficas solamente lo que está debajo del plano XY. Es que han habido ejercicios que acá, por ejemplo, el centro podría ser, por ejemplo, 2, 3, 4. Entonces, tú tienes que graficar desde z mayor que 0 hacia arriba, pues, no desde el centro, eso no tiene que ver nada. ¿De acuerdo? Y otra cosita, nos dice k igual a 0. O sea, esto de acá es igual a 0. ¿Para qué puntos del sistema x, y, z esta función nos da 0? Entonces, esta gráfica lo tienes que hacer en un solo bosquejo. No es un ejercicio y el de abajo es otro ejercicio. Es uno solo. Entonces ahí ya pues identificas, ¿no? Esta primera partecita que lo que tenemos acá, esto es x cuadrado, la primera, ¿no? X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, eso es igual a 1. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda es que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso debe ser igual a 1. Ahí está. Eso es lo que tienes que graficar, ¿no? Y tratar de realizarlo en un solo gráfico. No son 2 ejercicios. Es una sola superficie de nivel. Lo que pasa es que está en 2 partes. Algo así. Entonces aquí tenemos, esto es X, esto es Y esto es Z. Graficamos esta partecita de acá, ¿no? A partir de Z mayor que 0. A ver, uno lo voy a hacer con rojo. Desde aquí para acá, porque ese es un hiperboloide de una hoja, ¿no? Algo así. Ahí está. Entonces debería ser así nomás, ¿no? Ahí está. Ya, esa es la primerita, ¿no? ¿Está bien? Ese es el hiperboloide de una hoja. Ahí está. Lo hago punteadito acá abajo porque dice para mayor que 0, ¿no? Y la parte de abajo es una esferita.
de radio 1. Bueno, este es 1. Bueno, en este caso, se traslapan ahí, ¿no? Entonces lo puedo pintar aquí con azulito, ¿no? Que es la misma, ¿no? Ahí está. Entonces la grafiquita quedaría de esta. No sé si captaron la idea, pero lo haces en un solo gráfico, ¿sí? Entonces aquí para abajo ya no va a ser punteado, sino va a ser continuo ahí. Listo, y ahí se tapan los huequitos. En este caso se tapan los huequitos. ¿Aló? Profe, No necesariamente puede coincidir, puede estar desplazado, qué sé yo, pero lo haces en un solo gráfico, ¿ya? Sí, profesor, Leonardo. así, una consulta. Cuando hacemos una función de R2 a R, hacemos que la función sea igual a cero, es porque a la gráfica lo cortamos con un plano. Pero acá de R3 a R, si hacemos que la función sea igual a cero, es lo mismo. Es como que un plano corta la No, gráfica. ya. Lo que pasa que en las funciones de dos variables, cuando tú dices z igual a cero, esa es la traza, pues, en realidad, ¿no? O Claro, sea, tú tienes esto de acá, dice z igual a cero. Lo que estás haciendo la traza con XY, pues. O sea, esa es la curva de nivel al nivel cero, claro, es como un corte de plano, ¿no, profe? con un corte de plano. Y para Claro, con un R3 corte. también sería un corte de plano. En este caso acá, ya, no, 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 no. En este caso para nosotros, es que esta función de acá, esta f, va así, hacia R. Esa es tu función f de acá, la que está con azul. ¿Está bien? Así es tu función. Claro. En cambio, la función de abajo es así, ¿ve? Así va. Esto de acá, por eso la gráfica de esta función de acá es en el producto cartesiano de los dos, pues. Por eso está contenido en R3. Pues. En cambio acá la gráfica, ¿cómo es de esta función? Estaría en R4. Es Mm, por eso que no se grafica la gráfica. Ahora, sí, cuando tú graficas acá los diferentes niveles, dices K igual a 0, K igual a 1. Esas curvitas tú lo graficas en el plano XY, pero se supone que están a diferentes niveles. ¿Sí? Lo sí. graficas en ello. En cambio, la de tres variables, tú lo vas a graficar en R cubo. Pero si quisieras graficar utópicamente, estarían a diferentes niveles, ¿no? Pero solamente lo estamos graficando en su dominio nomás. Ah, ok, sí. Sí, en el dominio nomás se está graficando todo. Ya, un ratito. Bien, ya creo que por ahí más o menos está la idea. Bien, ahora sí, vamos al siguiente tema. La ventaja es que ustedes van a tener ejercicio con su profesor. Entonces ahí ya es otro tema, ¿no? Quiero que se abarque hasta límites. Ya, vamos a ver acá cómo es la cosa. Eh, bueno, puedo borrar esto, ¿no? Lo que pasa si k igual a 1, por ejemplo, si k es igual a 1, ya te va a salir un cono, por ejemplo, ¿no? La parte de arriba. Y la parte de abajo ya te va a salir una esfera, pero más grande. ¿De acuerdo? Si K, no siempre para todos los K va a salir una respuesta también, ¿no? Va a depender de la regla de correspondencia, ¿no? Bien, a ver, borramos acá y entramos a la parte de límites. Vamos a ver cómo lo va a caer. ¿Qué pasa? Ya te iba a decir una pequeña introducción, pero ahora no hay tiempo para eso. Pero voy a procurar hacerlo detalladamente, de tal manera que lo relaciones con el de una sola variable, ¿ya? Nosotros cuando tenemos acá, voy a explicarlo de otra forma, ¿no? Por ejemplo, tú tienes aquí, supongamos que tengas el dominio de una función de dos variables así.
¿Qué sucede si yo doy un puntito acá, por ejemplo, A? Está alejado del conjunto E. Yo puedo dar un puntito acá, B, también está alejado del punto E. Yo tengo un puntito acá, un C, ese está dentro del conjunto M. Yo puedo poner un puntito aquí, por ejemplo, D, ya está. Ese pertenece al conjunto M. Vayan pensando que nos interesa el D, el C. Acá tenemos otro puntito E. ¿Se entiende lo que he colocado? Hay puntos que no pertenecen al conjunto M. Pero ese A y ese B no nos interesan límites. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea del límite? Que tú te tienes que acercar a A por intermedio de estos puntos, y no se puede. ¿Cómo te vas a acercar a A por el conjunto M? No se puede. ¿Cómo te vas a acercar a B por intermedio de estos puntitos de acá? No se puede. ¿Está claro esa parte? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ya. Pero en cambio, observa el conjunto E, perdón, el punto C. Tú te puedes acercar a C, pero ojo, ya no hablas de izquierda y derecha, hablas de todo esto, ¿no? Te puedes acercar a C. Este puedes acercar a M, ¿de acuerdo? Este puntito de acá no pertenece a M. Te podrías acercar a E mediante puntos de M. A estos puntos que están aquí se le llama puntos de acumulación. Son los que tienen elementos que están en el conjunto. Pueden ser solamente estos de aquí. Estos de acá no interesa, pero tiene vecinos, por lo menos tiene algunos vecinos que están en el conjunto. Este va a ser el dominio. Entonces, a este puntito E, a este puntito C y a este puntito D se le llama puntos de acumulación. Solo en esos puntos podrías evaluar. ¿De acuerdo? En estos puntos no se puede. Alguien de ustedes me puede decir, bueno, ya son las excepciones, ¿no? Me podría decir que yo del conjunto N, que sea, por ejemplo, a M reunido con el punto F, por ejemplo. Y el F lo colocamos por acá, ¿ve? Ya está. Ese F pertenece a N. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es punto de acumulación. ¿Por qué? Porque tú no te puedes acercar a verde por intermedio de puntos rojos. ¿De acuerdo? Esos van a ser excepciones, pues. O sea, son preguntas a veces que por teoría se sacan. Si un punto pertenece al conjunto, yo me puedo acercar, ¿podría calcular el límite? No, no se puede, porque es un punto aislado. ¿De acuerdo? Eso es particular. Bien, ahora sí, definamos acá un límite acá. No sé si les quedó la idea de punto de acumulación. ¿Hable? Sí, profesor, está claro. Bien. Bien, entonces acá damos acá una función, acá W, es una función de varias variables y x sub 0 es punto de acumulación por si acaso, ¿ya? Punto de acumulación del dominio de F. La definición es exactamente la que tú hiciste con funciones con una sola variable. El límite siempre va a ser un número real. El que tu profesor haya calculado el límite y le haya salido más infinito, menos infinito, ya no existe el límite. El límite tiene que ser un número real. ¿Qué más te dijo? El límite es un solo valor. Tú te acercas al punto x sub 0 con una sola variable y tenía un solo valor. De tal manera que cuando había los límites laterales, solamente tú calculas límites laterales cuando el dominio te lo permite. Por ejemplo, acá, ¿no? El profesor dijo esto, ¿no? En este punto x sub 0, tú no vas a decir que para que el límite exista
vista los límites laterales deben ser iguales. No, el dominio está aquí, ¿ve? La única forma que tú te acerques a X sub 0 es así. Entonces, para que exista ese límite, el límite por la izquierda debe existir. ¿De acuerdo? Esto, seguimos aquí, acá. Creo que mi internet está inestable, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta ahí, ¿no? Un poco se corta, profe. No se escucha todo claro. Ya. Entonces, cuando haya problemas, me avisa. Un ratito quiero ver acá. Un ratito. A ver, un ratito acá. Así ya está los internet, pues. Sí. ¿Me permiten ingresar de nuevo? Porque, a ver, ojalá se arregle ahí. Deme 2 minutitos, ¿ya? Ay, estamos... Ay, ya, ven esa diapositiva, ¿no? Estábamos dando una definición acá y habíamos dado una regla de correspondencia y habíamos dicho que este X sub 0 es punto de acumulación del dominio de F. En realidad, desde el primer ciclo ya se habla de punto de acumulación y se debería hablar también. Ya está. Y L es un número real. Entonces, se dice que el límite de f de x, cuando x se acerca a x... Sí me están escuchando, ¿no? Sí, profesor. ¿Aló? Profesor. Sí, profe, sí. Este es L, ya está. Se parece a lo del primer ciclo. Quítale la rayita y es el mismo. Entonces tu profesor te dijo acá, esto es sí, solo sí, ¿no? Sí, solo sí. Y aquí empezó a hablar para todo épsilon, o sea, para todo número real. ¿Por qué épsilon? Porque épsilon significa algo pequeñito, porque en realidad es una E. Para todo épsilon mayor que 0, existe una D, un delta mayor que 0. ¿De acuerdo? Tal que si X es un elemento que pertenece a esta intersección de acá, está en el dominio de F y también satisface este conjunto de acá. X menos X sub 0. ¿Por qué le pongo módulo? Porque tiene más de una coordenada. Eso es como decir la distancia de X a X sub 0. Eso es menor que delta, ¿de acuerdo? Pero mayor que 0. Nota que lo que está diciendo ahí, que son puntos que están en esa intersección. O sea, a ti te interesan los puntos, no que estén en el dominio, sino que estén en esa intersección. ¿Qué garantiza eso? Que los puntos que tú vas a considerar esos X deben estar cerca de X sub 0. ¿De acuerdo? Por eso es lo que hace. Todos esos puntos que tú consideras ahí, por ahora posiblemente no haya tiempo de explorar mucho, porque ya les pregunté a sus profesores y me han dicho que han hecho hasta límites. Entonces vamos a evaluar la primera partecita del límite en lo que yo avance, y ahí lo refuerzan con su profesora, y hasta ahí que sea la evaluación. ¿Ya? Un ratito. Si no hay mucho para explorar.
Entonces, me dicen que han terminado, pero no sé cómo, pero bueno, vamos a ver. Si ese punto X está en esa intersección, dice, entonces, esta diferencia de acá, menos el límite que tú consideras acá, menos L, eso tiene que ser menor que cualquier número positivo. Yo cuando he tenido cálculo diferencial, yo he probado eso de ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado que hay ahí? Entonces, no vamos a explorar mucho por la brevedad, la premura que tenemos, ¿ya? Pero voy a tratar de explicarles por lo menos cómo está ahí. ¿Cuándo L es el límite? Te dice que este es un punto de acumulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como este es un punto de acumulación, esta intersección de acá es diferente al vacío. ¿No ven que este punto de acá está cerca de x sub 0? O sea, tú te vas a acercar a x sub 0 mediante este punto, miren. Te está diciendo que te acercas a x sub 0 mediante puntos del dominio. No es que tú lo evalúas ahí y existe. O sea, tú no te puedes acercar acá mediante puntos que no estén en el dominio. Eso es lo que está significando ahí. Bien, entonces todos los puntos que están ahí, la diferencia tiene que ser menor que cualquier número positivo. Ya está. Voy a hacer un ejemplo sencillo, de tal manera que en la evaluación se use poco la definición todavía, porque esto lo vamos a ir madurando, y cuando ya evaluemos continuidad, ahí sí ya les evalúo el límite de otra manera. ¿Les parece bien? Por ahora vamos a explorar un poquito aquí nomás, mira. Acá. Lo escribimos acá. 1. El límite es único. Si existe L, es único. Es un valor, es un número real único. Es un número único. Ya está. Por ahora que nos quede ahí en el marco. 2. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes acá el dominio, por decir, acá el dominio de F, tienes acá el punto X sub 0, para que exista, tú te puedes acercar por acá, te puedes acercar por acá, te puedes acercar por aquí, te puedes acercar por acá, C sub 3, C sub I, ya. Tú te puedes acercar a X sub 0, dice que el valor tiene que ser un solo valor. Quiere decir que tú te acercas por C sub 1, supongamos que te salga un medio. Si te acercas por C sub 2, también tendría que ser un medio. ¿Se entendió lo de único? Te puedes acercar con una parábola, una recta, qué sé yo, si estás en funciones de dos variables, ¿no? Ya está. No sé si cabe la pena hacer un ejemplo simple, por lo menos, pero que se nos quede la idea. A ver. Bueno, Profesor, verifique. Dime, una dígame. pregunta, ¿tiene que acercarse por todos lados obligatoriamente que estén definidos? No, que haya intersección con el dominio. O sea, te acercas, pero por intermedio del dominio. Ah, ok, O entiendo. sea, yo podría tener, por ejemplo, así. Supongamos que el dominio sea aquí. Yo tengo el X sub 0 acá. Yo me puedo acercar así, ¿ve? Pero no podría considerar este camino así, ¿ve? Este no puedo. No me voy a acercar por ahí y le voy a decir al profesor, ¿sabe qué? El límite no existe por ese camino. Por lo tanto, el límite tampoco existe. Es que ha pasado. Sí, es que cuando yo le digo que me pregunte, porque en realidad me gusta que me preguntes, porque ahí se aclaran algunas cosas. Mira, una vez vino un límite, algo así. No sé, no recuerdo bien, pero era algo así. Abajo había un x menos y x, y se acercaba a 0, 0. Acá había cualquier cosa, pues seno de x cuadrado más menos y cuadrado, qué sé yo. Eh, Así, bueno, ya está. Entonces un alumno consideró un camino, C1 dijo, profesor, yo considero que x sea igual a y. Entonces él abajo le salió 0, si ustedes se dan cuenta, ¿no?
y coloco ahí, el límite no existe. Pero ese X igual a Y está en el dominio. Sí. X igual a Y está en el dominio. Ah, No, esta no está, pues. Esta es la f de X, Y. El dominio de f dice que X menos Y debe ser distinto de 0. Pues. O sea, tú no podrías considerar ese camino. Pero que se haya declarado un poquito. Ya está, no se puede. O sea, consideras conjuntos, pero que tú te puedas acercar. Pues. O sea, no vas a considerar un conjunto que está colocado por acá, ¿no? Para que se entienda mejor. A ver, vamos a ver aquí. Verifique, verificar por definición que el límite, vamos a colocar acá, no sé si, a ver, que no sea muy contundente también, x cuadrado, colocamos acá entre valor absoluto de x más valor absoluto de y, de aquí ponemos que x y tienda a 0, 0, ya está. Y ese límite se dice que es 0. Aquí van a ver entonces varias cositas. Varias cositas, miren. El punto ahí en conflicto es el 0, 0. O sea, de repente no vale la pena dibujar lo que yo estoy haciendo. Más o menos es para que vayas entendiendo ahí. Ya está. El dominio dice que debe ser todo menos esto de acá. Después, todo esto es el dominio. ¿Está bien? O sea, el dominio de f es todo lo real, todo el plano, perdón. Es todo x, y le quitamos el 0, 0. Listo. Quiere decir que sí es punto de acumulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que te están planteando dice acá lo siguiente, ¿no? Que si tú te acercas por y igual a x, te acercas por el eje x, te acercas por el eje y, te acercas por una parábola, dice que el límite debe ser 0. ¿Qué es lo que va a suceder? Me proyecto ya no en la evaluación que vas a tener el próximo viernes, me proyecto ya en la evaluación 2. Te van a pedir que calcules los límites. Entonces, cuando tú vas a dar conjuntos, tú vas a dar tu propuesta. Te acercas por acá, te acercas por acá, te acercas por acá. La otra forma es probar que el límite sea 0. Entonces, cuando el alumno a veces intenta probar, si es que no lo puede probar, y cerca del 0, 0 es lo más difícil que hay, ¿no? Cuando él no lo puede probar, entonces quiere decir que algo está pasando. El límite que te propone no es, o hay que utilizar algo adicional. Ya está. Vamos entonces a nuestro problema. Nos dicen que esto de acá es L. Esto es el L. Y esto es la regla de correspondencia. Entonces, esto es nuestro f de x, f de x, y. Y ahora vas a la definición. Esa es la definición. ¿Está claro esa parte? ¿Qué significa? Que el x sub 0 está aquí. ¿Ve? Ese es el punto que vamos a utilizar. Aquí se manejan varias cosas. O sea, ten en cuenta que tú aquí, como en cálculo diferencial, aquí tú intentas mayorar. O sea, de frente no te va a salir. Y tampoco me escriban de frente que esto es cierto. Si tú me escribes que de frente es cierto, bueno, como en este caso ya lo es. Pero más adelante cuando te pidan probar el que tú propones, entonces no vayas a poner de frente que se cumple. No, ahí se mayora algo. Sí, seguimos acá. Este va a ser el dato que tú vas a tener. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a decir lo siguiente, partes así. Dices, XY
el punto X, Y, pertenece al dominio de F, y además vas a escribir esto de acá. El módulo de X, Y, menos 0, 0, eso es menor que delta. Eso es tu dato. ¿De acuerdo? Ese es el antes. Ese es el antecedente. Y lo que quieres probar está por aquí, ¿ve? Eso es lo que tú quieres probar. ¿De acuerdo? Pero ese dato muchas veces no lo utilizas así. Como es un pequeño ejercicio acá, eso es como tener el módulo de XY es menor que delta. Lo puedes usar así, ¿ve? Raíz de X cuadrado más Y cuadrado es menor que delta. Ya está. O también lo puedes usar así, ¿no? Como yo sé que valor absoluto de A es menor o igual que A cuadrado más B cuadrado, siempre eso se cumple. ¿Está bien? Hable. Es que A cuadrado es menor o igual que A cuadrado más B cuadrado. Si le sacamos la raíz cuadrada, nos queda el valor absoluto. Entonces, la otra forma de utilizarlo es así. Es que el valor absoluto de X es menor que delta y valor absoluto de Y es menor que delta. Ahí tiene las dos opciones. Ahí está. Lo que pasa es que a veces el límite de dos variables, cuando tú mayoras, queda el X nomás. O queda el Y. No necesariamente pueden quedar los dos. Entonces, por eso yo te doy las dos alternativas ahí, ¿no? Seguimos acá. Bueno, el ejercicio no la merita, pero ya te doy ahí las cosas, ¿no? Ya está. Eso es el dato que tú tienes. Lo que está con rojo y lo que está con azul. ¿Qué es lo que hay que verificar? Esto de acá. Entonces, eso es lo que hay que probar. Entonces, tú partes y dices así. Dices así. F de X, Y menos el L. En este caso, F de X, Y es X cuadrado sobre valor absoluto de X más valor absoluto de Y menos 0. Ya está. Hasta ahí estamos viendo bien. Lo he reemplazado. Ahí en ese interrogante que aparece. Tus datos son los de arriba. O sea, tú ya sabes que esto es menor que delta. Tú ya sabes que esto también es menor que delta y que esto es menor que delta. Y estás con puntos que están cerca de 0, 0. Tú no puedes utilizar, por ejemplo, 1,3, por ejemplo. Ese punto no lo puedes, ese está lejos. Eso no te sirve para analizar un límite. ¿De acuerdo? Seguimos aquí. Ya está. Bueno, y esto ahí, esto es igual acá. Utilicemos el formatito, ¿no? Esto es X cuadrado entre valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Y podríamos decir que esto es X cuadrado entre valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Ya está. ¿Cuál es la idea? Como en cálculo diferencial. Cuando tu profesor te decía, yo quiero que pruebes el límite de f de X cuando X tiende, por decir, a 1. Esto es igual a 3, por decir. Y tu profesor te decía, analiza cerca de 1. ¿Tu dato cuál era? X menos 1, pues. Estás analizando puntos cerca de 1. Entonces, él decía, ahora f de X menos el límite, que es este de acá, tiene que ser muy pequeño. Entonces, él te decía, ahora busca este factor. Ese factor tiene que aparecer por ahí. Y acá va a haber una expresión. Pero ese X menos 1 para ti es dato, lo buscas. ¿Por qué? Porque ya sabes que esto era menor que delta. Es igualito o muy parecido acá. Si es que no da el factor, quiere decir que algo está sucediendo. Podría ser la función constante, por ejemplo. No hay necesidad que dependa del X y el Y. Bueno, volvemos. Es que no me puedo explayar mucho porque quiero hacer algunos cálculos y hasta ahí que sea la pruebita, ¿ya? Y la otra semana todavía hay un tiempito todavía para hablar de esto, ¿no? Eh,
Ya, necesitamos utilizar eso de ahí. Ya, bueno, aquí no hay problema porque lo escribes así, ¿no? Yo puedo escribirlo esto así, ¿no? Y esto lo puedo escribir así, entre por valor absoluto de X. Lo que pasa es que valor absoluto de X es menor o igual que valor absoluto de X más valor absoluto de Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso es inmediato. O sea, lo que trato de decirte es que vas a utilizar algunas cosas, desigualdades que a veces las tienes que tener. Más adelante le voy a dar algunas, ¿no? Como se dice, básicas, para que tú lo utilices en la prueba o justificación, ¿no? Entonces, eso que está con azul es esto de acá, ¿no? Pero eso que está con rojo es menor o igual que esto, ¿no? Valor absoluto de X más valor absoluto de Y. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, esto cancelamos acá y nos queda simplemente, pero ya mayoraste ya. Lo que interesa es que en algún momento tiene que aparecer esto. Ya esto de acá ya lo tienes como dato. Ya eso de Y es menor que delta. Quiere decir que f de x, y menos el L, que en este caso en valor absoluto es menor que ese delta. Entonces tú vas a la definición, dices, acá, yo quiero que sea menor que cualquier número positivo. Entonces tú lo comparas. Yo quiero que esto de acá sea menor que un delta. Entonces, ¿quién va a ser ese delta? Perdón, ¿quién es el épsilon? El delta. Así de simple. O sea, en este caso no hay ningún problema. Queda pendiente. ¿Qué pasaría si no queda directamente la expresión que aparece acá? Queda otra expresión. Por ejemplo, acá puede quedar un y más 3. ¿Qué hacemos con esa expresión que sobra? Tratamos de utilizar el y haces lo que hiciste en cálculo diferencial. Pero por ahora yo quería copiar el esquemita, ¿no? ¿Qué significaba esta definición, no? Esto es tu dato y esto es a lo que quieres llegar. Que esta expresión de aquí sea menor que cualquier número positivo. Ahí está. Acá está la clave. Has utilizado un menor y puede ser un menor también. ¿De acuerdo? Puede ser menor. Y menor o menor igual no queda acá un menor. Bueno, el menor aparece acá recién. Por lo tanto, el épsilon es igual a delta. Por eso ya justificaste el límite. He tratado solamente de presentar la expresión, qué significa la definición. Yo más adelante le voy a hacer dibujos, qué significa esta definición de acá, ¿no? Con eso ya tienes a absorber lo de cálculo diferencial. Eh, ¿Qué es lo que queremos la siguiente semana? A ver. Ya. ¿Cómo aprender a calcular la primera parte? ¿Ya? ¿Cómo calcular la primera? Espero que ahí en la grabación queda esto. Lo que pasa es que estoy haciendo en PPT, no estoy utilizando la pizarra del Zoom, ¿ya? Porque no sé por qué el lápiz no me resiste eso. De escritos supresores, ¿qué es lo que quiera? Ya me contestaron. Bien, entonces estamos quedando que la primera partecita límites, ¿ya? Voy a borrar acá. Profesor, Ahora sí, dígame. profesor, disculpe, tenía una consulta con respecto a las grabaciones, sino que usted la vez pasada me había dicho que yo tenía que pedir, si no me equivoco, que me pasaran esta grabación, ¿cierto? Ya, no, lo que pasa que ahora, como ya las clases no son virtuales, esporádicamente son virtuales, yo tendría que solicitarles a ella, ¿no? Ujú, claro. O sea, porque los ciclos pasados eran virtuales, acuérdate, ¿no? Entonces las grabaciones quedaban ahí y se le enviaban al profesor. Hoy día no me han enviado, por ejemplo, las grabaciones. A ver, eso ya sería para la otra evaluación. Déjame un ratito, es que no es oficial, pues hoy día. Hoy día, si el profesor quería, hacía la clase, ¿no? Porque no era obligatorio. Es que es feriado. Algo así era la cosa, ¿no? Déjame un ratito acá. Ujú. Sí, lo que pasa es que yo vi que mañana no hay clase, entonces era mucho ya. Eh,
Un ratito, ¿no? Pero eso ya sería para la otra, ¿no? No, no, no. Mañana ya es feriado calendario, pues. Mañana es feriado calendario. Y ves, hasta los trabajadores han apagado su celular. No, no me contesta. No, pues si no, yo mañana hago hasta continuidad. Pues, está límite, ¿no? Y ustedes van a tener las otras 2 horas ahorita con su profesor. Bien, o sea, perderíamos 2 horas, ¿no? Yo estoy preocupado con la otra sección que tengo todas las horas en la mañana. A ver, vamos a ver. Ya déjenme avanzar muy bien. Miren, este, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde vienen los cálculos? Los cálculos vienen por aquí, mira. Ya, quedó claro lo de mañana. Mañana es feriado calendario, ¿me entienden, no? Lo de hoy día sí, pues era feriado del gobierno, sí, había esa opción. Lo que pasa es que nuestra universidad no entiende que es peligroso hacer clases cuando es feriado calendario. ¿Por qué? Porque si hay una denuncia al Ministerio de Trabajo, la universidad es penada, sino que ellos no entienden. Por ejemplo, nosotros todavía no entendemos que cuando presentas tu trabajo, el profesor muy llorón a veces lo presenta cualquier imagen, y nosotros también, y eso es penado. Tú no puedes utilizar sin permiso las cosas, ¿sí? Hay que acostumbrarnos a eso. Bien, uno, hay un teoremita que dice que el resultado es en realidad un teorema, ¿no? Si el límite, no, primero así, un ratito acá. Supongamos que x sub 0 es punto de acumulación del conjunto A. Ya. Y nosotros tenemos acá el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Ya está, te estás acercando a x sub 0. Yo acá le pongo que el x sub 0, perdón, que el x pertenezca a este conjunto A. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué significa esa expresión de ahí? Que tú estás analizando el límite, es el límite a lo largo o a través del conjunto A. Del conjunto A. ¿De acuerdo? El que exista a lo largo de A no quiere decir que ese sea el límite. O sea, me explico. Supongamos que tú tengas acá el límite, por decir, de x por y entre x cuadrado más y cuadrado. Quiero analizar ese límite cuando x, y se acerca a 0, 0, pero yo quiero que ese x, y, vamos a hacer acá con rojito, que ese x, y pertenezca a ese conjunto A. ¿Quién es ese conjunto A? Lo vamos a definir acá. Por ejemplo, puede ser el eje X, tal que el eje X, o sea, Y igual a 0. O sea, yo quiero analizar el límite a lo largo de ese conjunto que está ahí. O sea, estamos analizando así, ¿no? Nosotros tenemos acá el límite, y este es el punto 0, 0, que no está en el dominio, ¿de acuerdo? El 0, 0, pero te quieres acercar, pero solamente a lo largo de y igual a 0, o sea, a lo largo del eje X. O sea, te vas a acercar por acá. Te vas a acercar por acá. Ese es el conjunto A. En ese caso, ese límite es cuando que y es igual a 0. Entonces, x tiende a 0. Entonces, acá va a ser 0 entre x cuadrado más 0. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale ese límite? Hablen.
Cero. Cero, ¿verdad? Claro, el límite es cero. No vaya a poner que no existe. No, el límite es cero. O sea, primero se calcula cero entre ese número que es distinto de cero. X se acerca a cero. Ya está. La pregunta no era esa. La pregunta es, tú te estás acercando por intermedio de A. Te acercas a lo largo de A. Te acercas a lo largo de A. Yo puedo decir que el límite de la función es cero. O sea, podemos escribir, podemos concluir que el límite de esta función de xy entre x cuadrado más y cuadrado, cuando xy tiende a 0, 0, eso es igual a 0. ¿Podemos concluir eso de ahí o no? No, porque solamente es por el eje x. Podría ser el eje y, pero eso no te garantiza que es mediante cualquier conjunto. ¿Está claro esa partecita? Ese es un camino. Estoy explicando el significado de esto nomás. No estoy calculando nada todavía. Estoy explicando qué significa esa notación nomás. Y lo he hecho de esa manera. ¿Ya? Bien. Y es por eso que el temario va a ser hasta lo que yo haga hoy día nomás. O sea, no se estén preocupando de mañana, esas cosas. Está claro esa parte, ¿no? No te voy a dejar tarea tampoco para que tú lo hagas. ¿Está claro eso? ¿Está quedando claro eso? Sí, profesor, está Sí, claro. profesor. Sí, porque no está bien. Ok, ya está. Entonces, quedó claro esa anotación. Ya está. Entonces, ahora viene la nota número 2. Si el límite de f de x, cuando x, ay, perdón, mamita, cuando x tiende a x sub 0, pero ojo, me estoy acercando mediante a, es igual a L, no implica, está clara esa parte, no implica que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. ¿Está claro esa partecita? Porque solamente estás analizando por un camino nomás. Eso no implica que sucede por el resto de caminos. ¿Está claro esa partecita? Sí, profe. Sí, profesor, está claro. Pero sin embargo, hay otro resultadito. A eso quiero llegar, porque yo sé que ustedes tienen la habilidad y yo les puedo hablar de esta forma. Yo lo hago de esta forma, de esta manera. Algunos de ellos son teoremas, pero yo lo explico de esa forma. Ahora, al revés. ¿Qué pasaría si el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, es igual a L? Yo puedo concluir que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, mediante el conjunto A, yo puedo decir que el límite es L. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá el punto x sub 0, esto de acá me está indicando que todos estos son L, pues. Todos estos caminos, la forma que tú te acerques. En particular, el A es este de aquí, ¿ve? O sea, si tú sabes que el límite ya existe, que eso va a ser bien raro, ¿no? Que te digan que ya el límite existe. Si el límite existe, entonces tú te puedes acercar por cualquier conjunto y el resultado es el mismo. Y de ahí sale un resultado bien bacán. ¿Cuál crees que va a ser ese resultado? Mira, bueno, lo primero es lo primero. ¿Se entendió este resultadito que acabo de escribir? ¿Se entendió este resultado? Si es que el límite existe, entonces mediante la forma que tú te acerques, obviamente que este conjunto de acá
tiene que tener a esto como punto de acumulación, pues, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, tú te puedes acercar a ese X sub 0 mediante ese X. ¿Está claro esto? Sí, profesor. Ya está. ¿Cuál es el otro asunto? ¿Cómo lo vas a utilizar tú? La próxima semana es posible que se te presente 2 o 3 límites, porque el resto va a ser de la primera parte. Entonces, 2 o 3 límites y se te pida, determine si existe o no existe límite. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Tú vas a tener esta regla de esto de acá, la parte izquierda nomás. Eso es lo que tú vas a tener. Entonces, este resultadito 3 te dice cómo debes partir. No parece, ¿no? Este resultado, sin querer, te dice cómo debes partir. ¿Por qué? Mira, ¿qué pasaría? Acá, aquí lo hacemos. ¿Qué pasaría si tú estás calculando un límite cuando x tiende a x sub 0 y a lo largo de A? ¿Se va entendiendo el asunto? ¿Qué pasa si tú llegas a la conclusión que este límite de acá no existe? Nosotros podemos concluir entonces que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 no existe. ¿Qué dicen? Tú estás calculando a lo largo de un camino. Y ves que no existe. Yo puedo concluir que el límite ya no existe. No. No, falso, falso. Primer ciclo. No, es falso. ¿Tuvieron esos resultados? Sí, profe. Eso es. Si esto es verdadero, eso está aquí. Esto es el P y esto es el Q. ¿Está bien? Quiere decir que la negación de esto de aquí va a implicar la negación de esto. Eso sucede cuando... Es por eso que cuando yo diseñé el sílabus de cálculo diferencial, se dijo que se haga proposiciones, no el mero de que hagas tabla, no se debe hacer tabla, más bien. La idea es que lo apliques para los enunciados de los teoremas, o sea, que te enseñen a usar los teoremas. ¿Qué significa el absurdo, contradicción, todo ese tipo de cosas, y aprenderlo? ¿Me entienden ahora lo que estoy tratando de decir? Por ejemplo, acá lo estás aplicando. Es P condicional Q, aunque acá es una implicación ya, ¿no? Te están diciendo que es verdadero. O sea, tienes acá una implicación. Eso es equivalente a negar esto y me da la negación de lo de acá. ¿Hablen? ¿Es este resultado verdadero? ¿Está bien? Ay, no me digan que no lo han usado. Sí, Sí profe. lo han usado, ¿no? Sí lo han usado. Ya está. No les digo que se acuerden que lo tengan pues en la mano, sí. O sea, yo lo que les estoy haciendo es recordar. O sea, no se incomoden si no se acuerdan inmediato, pero ahora ya saben para qué se aplica. ¿De acuerdo? Ya saben para qué se aplica. Entonces acá lo tienen. Te está diciendo que tú debes empezar dando camino. Si uno de ellos no existe, contundente, tú dices, entonces el límite no existe. Viene la otra pregunta, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si me sale 1, como acabe? Por ejemplo, acá me da el límite que es 0. ¿Yo puedo decir que ese es el límite? No, ahí sí ya cambia. Si tú te acercas por un camino y el límite existe, no quiere decir que va a ser el mismo por acá. Por ejemplo, acá, si x es igual a y, acá te va a quedar x cuadrado. Acá te va a quedar 2x cuadrado. Se va a eliminar y te va a quedar un medio. Quiere decir que cuando te acercas por acá te va a dar un medio. Por ejemplo, ese límite no existe. Pero no estamos en ese caso. Estamos en el caso, supongamos que te salga 0, no va a querer decir que ese es el límite. Entonces, esta nota número 3
lo voy a completar con un teorema. Y ahí empezamos a hacer unos 3 o 4 ejemplitos y hasta ahí que sea la práctica. ¿Les parece? Déjenme hacer una notita 4 nomás. Y con eso ya podemos calcular algo de límite. ¿Aló? Sí, profesor. Sí, sí, porque no soy de la idea yo de abrumar a un alumno, a tratar de hacerlo rápido y tomarle eso. Es que es primera práctica también. Y creo que la de entrada no la han dado bien, me parece, ¿no? ¿Qué tal la dieron la de entrada? Vamos acá. Sí, un teoremita. ¿Aló? ¿Qué tal la dieron? ¿O se elimina? Se elimina, profe. Ya está. Se Entonces, elimina, si profe. yo, el más preocupado soy yo. A ver, el teorema es este, mira. Se está entendiendo lo que estoy explicando, ¿no? Todavía no hago ningún ejemplo. A ver, vamos a ver. Teoremita acá. Dice acá, si el límite de f de x van a ser de dos variables, más, dos variables. Cuando x tiende a x sub 0 y te acercas mediante a, te acercas mediante el conjunto. Y acá nos da el límite 1. Y tú te acercas acá por otro conjunto. Cuando x tiende a x sub 0, pero a lo largo de b. O uno llámale C mejor, C sub 1, no, mejor así, un ratito. Vamos a ponerle acá le vamos a llamar curvitas, pues. Mayormente nos acercamos por curvitas. Más adelante vamos a ver que cuando analicemos continuidad, la primera parte que les evalúo es por puntitos. Y después es qué pasa por el conjunto, ¿ya? Acá le ponemos L1 y aquí le ponemos L2. Ya está. Entonces, vamos a tener acá el siguiente resultado. Recordando, ¿qué pasa si estás calculando este límite de acá mediante este conjuntito de acá y este límite no existe? ¿Ya concluyes que el límite no existe o no? ¿Qué pasa si este no existe? No existe acá. Te da infinito, por decir. Yo puedo decir que el límite ya no existe, ¿eh? No. Lo acabamos de hacer. No, El límite, ¿no qué? existe. No se puede No, concluir o no no se puede existe. cumplir, no se puede cumplir. Mm, hijo, pero lo acabamos de hacer. A ver. Eh, si ese límite existe, entonces el límite a lo largo de cualquier conjunto, supongamos que sea 4, ya. Entonces, cuando x pertenece a ese límite, también tiene que ser 4, ¿no? Si el límite ya existe, te dicen 4, entonces te acercas por A. Entonces el límite también tiene que ser 4. Te acercas por B. El límite también tiene que ser 4. Si te acercas por el conjunto C, el límite también tiene que ser 4. O sea, si tú ya sabes que el límite es, ¿cómo lo hemos usado? El regreso, pues. El regreso. ¿De acuerdo? Estamos utilizando esta equivalencia de acá, ¿no? P condicional Q, eso es equivalente a no Q, aunque ustedes lo ponen con, creo que lo hacen así, un ratito. Creo que le ponen acá la negación. De repente ahí está mi error. La negación de esto de acá es la negación de P, ¿no? Entonces, si el límite no existe para algún conjunto acá, entonces el límite de la función tampoco existe. Entonces yo lo que estaba preguntando es, si el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, para x que pertenece a c sub 1, ¿qué pasa si me daba infinito?
yo puedo concluir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 no existe. ¿Eso es cierto o no? Sí. ¿Sí o sí? Creo que vamos a evaluar gráficos nomás. Es que la diapositiva anterior, si no era claro, me hubieran dicho, profesor, no se entendió la nota número 3. Entonces yo me detenía un poco más ahí, porque lo que pasa es que la teoría hay que tenerla clara. Si ustedes no tienen clara la teoría, es como la pregunta que les pregunté, una función que no sea integrable. Creo que han escrito cualquier cosa. Ya está. Inclusive, si le hubiese puesto una función integrable, también de repente se hubieran equivocado, ¿no? Ya, bueno, ya no estamos en ese tema. A ver. Ya está. Sí, vamos a hacer aunque sea 12. Ya con su profesor aclara un poquito más ejemplos. ¿Ya? Miren, a ver, con dibujito. A ver. Lo que sucede es que tenemos acá lo siguiente. Esto es X, esto de acá es y acá que sea tu punto X sub 0. X sub 0, ¿está bien? Lo que está diciendo ahí es lo siguiente. ¿Qué pasa si tú te acercas mediante C sub 1? Ya está, acá están los X, ¿no? Te acercas mediante C sub 1. Dice que el límite L sub 1 está aquí, ¿ven? Esto es L sub 1. Dice que existe. Te da, por ejemplo, un medio. Y el otro límite lo hacemos por acá, así. Supongamos que sea así. Esto que sea C sub 2 le he llamado, ¿no? Aquí están los X. Te estás acercando a X sub 0. ¿Qué nos conviene? ¿Que rojo sea igual a verde o que sean distintos? Distintos. Que sean distintos. Y si son iguales, no se sabe. No se sabe. Ahí viene el problema. ¿Qué pasa si rojo no existe? Estás empezando a calcular, dices, das un camino, pero un camino adecuado, y el límite no existe. Ahí no mate plantas. Dices, el límite no existe, y se acabó el asunto. ¿De acuerdo? Entonces acá ponemos aquí. Caso 1, ¿no? Caso 1. Si L1 es distinto de L2, entonces el límite no existe. De la función, pues, ¿no? En ese punto. No existe cuando X tiende a X sub 0. Y el caso 2 es qué pasa si estos son iguales. No garantiza, no podemos concluir, mejor así. Usted lo entendería. No escribir en el examen, ¿no? Creo que lo entenderían así. No podemos concluir que el límite existe. El límite existe. Ya está. Es que puede suceder lo siguiente ahí, ¿no? Vamos a hacer una notita sobre esto, ¿no? Puede suceder que un límite que lo estábamos comentando hace rato, ¿no? Este límite de acá. X cuadrado más Y cuadrado cuando XY tiende a 0, 0. Ya está. Queremos analizar ese límite de ahí. Damos el conjunto C sub 1, por ejemplo. Pues XY tal que Y sea igual a 0. O sea, lo hacemos a lo largo del eje X. Puede ser que el conjunto C sub 2 sea XY tal que X sea igual a 0. Si tú te das cuenta,
ese C sub 1 nos va a dar un límite 1. Y esto de acá nos va a dar un límite 2. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería acá el límite? Es cuando y es 0, nos sale así 0, x cuadrado, cuando x tiende a 0 y eso es 0. Cuando x es 0, pues, podemos acá, cuando x es 0, el numerador también es 0, entonces acá sería y cuadrado, cuando y tiende a 0 y eso también es 0. ¿Está bien? Pero eso no garantiza que el límite sea 0. Eso es lo que estoy explicando ahí en el caso 2. ¿Por qué? Porque en ese caso podríamos decir el C sub 3, por ejemplo, los x, y, por ejemplo, puede ser una parábola inclusive, ¿no? O yo le doy simplemente que x sea igual a y. Nos estamos acercando así, ¿ve? Al punto 0, 0. Entonces, L sub 3 sería así, ¿no? Sería el límite. Acá tendríamos x por x. X es igual a y acá sería x cuadrado más x al cuadrado. Cuando x tiende a 0. Y ese es el límite de x cuadrado entre 2x cuadrado cuando x tiende a 0. Y ese límite es un medio. Y ahí ves que estos de acá son diferentes. Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, el límite, eso es lo que estoy explicando en el caso 2. ¿Aló? ¿Se entendió ahora sí el caso 2? El que salgan iguales no te garantiza que ese sea el límite. ¿Sí? Ya está. B. 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 Para el caso 2, se sugiere dar otro camino. Dar otro camino. Podría suceder que se vuelva a repetir. O usar la definición. Usar la definición. Pero a un alumno no le van a dar algo, es que es como usar la definición de derivada. No te van a pedir, por ejemplo, que demuestres raíz de x más tangente de x cuadrado en el punto 2, por ejemplo. No vas a utilizar eso de ahí, ¿no? Tendría que ser algo asequible. Bien, ahora sí, no sé si se captó la idea del caso 2. El que salgan iguales, no vayas a poner que ese sea el límite, ¿sí? Y hay una nota número 3, que no hay tiempo de esclarecerlo, es lo siguiente, ¿no? A veces en algunos cursos usamos el límite del límite, o sea, usamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que el límite, vamos a ponerle otra función para que no vayan a pensar que es de la misma función que aparece en A, ¿no? Vamos a utilizar aquí otra función. El límite de g de x, y, cuando x, y tiende a 2,1. O sea, estamos viendo que x tiende a 2 y y tiende a 1. No vayas a escribir esto de acá. Esto es el límite del límite de g de x, y. Por ejemplo, primero haces variar x. X tiende a 2 y después haces que y tiende a 1. Eso es error. Eso se hace solamente cuando el límite tú ya sabes que existe. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. En el ejemplo de la parte A, haz lo mismo y verás. Le cambias el orden, primero X, después el Y, te vas a dar cuenta que los dos límites son iguales, pero no quiere decir que el límite existe. ¿Ya? Eso no se hace. El límite del límite, eso no es. ¿Ya? Bueno, voy a utilizar la línea. Hagamos ejemplitos a ver, asequibles de práctica, pues, sobre todo, ¿no? A ver.
Y de preferencia les van a dar que no exista, ¿ya? Pero la idea es que tú justifiques por qué. Todos no pueden justificar de manera igual. Por ejemplo, acá, un ejemplito acá. Tienen papel ahí, ¿no? ¿Aló? Sí. Ya, Sí, escriba. profesor. Escriba. Determine la existencia de los siguientes límites. Determine la existencia de los siguientes límites. Por ejemplo, son ejercicios antiguos, ¿ya? Pero vamos a ver. Por ejemplo, acá nos decía A, que es el límite de X seno raíz de X cuadrado más Y cuadrado entre X cuadrado más Y cuadrado cuando XY tiende a 0, 0. Ya está. Entonces ahí, como es en 0, 0, lo más fácil es verificar que ese punto sea un punto de acumulación. Y ahí no hay problema, pues, porque el dominio de esa función es distinto de 0, 0. Entonces lo que haces ahí es que como te piden evaluar, analizar en el punto 0, 0, lo más fácil es acercarse por los ejes. Es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque es fácil de evaluar. O sea, uno puede decir aquí, dar sus conjuntos aquí, le hemos llamado C, ¿no? Pues en los XY tal que X sea igual a 0. Entonces vas a tener un límite 1 ahí, ¿no? Sería el límite cuando X tiende a 0. Entonces acá sería 0, seno de X es raíz de Y cuadrado, que ese es el valor absoluto, ¿no? De acá sería Y cuadrado cuando Y tiende a 0. Y eso es, ¿cuánto sale ese límite? Cero. 0, 0. ¿Está bien? Ya 0. Lo que estamos haciendo ahí es así, ¿no? Estás analizando en el punto 0, 0. Y te estás acercando por el eje Y. Te estás acercando por el eje Y. Ese es el conjunto C sub. Listo. Pero eso garantiza que el límite sea 0. No, profe. No, pues pruebas con el otro. Los XY, tal que Y sea igual a 0, entonces vamos a tener el otro límite. Tendríamos acá el límite de X, seno de valor absoluto X sería, ¿no? Es Y igual a 0, y ya está. Y abajo que tendríamos, X cuadrado más 0. Y ahí tú analizas. O sea, la idea ¿cuál es? El límite de dos variables, cuando tú das los caminos, ya se convertirlo en uno de una sola variable. Y ahí aplicas todo lo que has aprendido en cálculo diferencial. La regla de L'Hopital, cuando se usa, cuando hay 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Lo que pasa es que la regla de L'Hopital se usa, pero ya la respuesta tiene que ser que exista. Hay un peligro ahí, ¿no? Y cuando son funciones trigonométricas hay que hacerlo más de una vez. Bien, ¿cuándo sale ese límite? 1, profe. 1, ¿sí? Ya está. Entonces, el límite sale... ¿Estás seguro? A ver, un ratito. Esto es seno de valor absoluto de X entre X, ¿no? Cuando X tiende a 0, ¿no? ¿Y qué pasa si X tiende a 0 por la derecha? Sale 1, ¿no? ¿Y qué pasa si X tiende a 0 por la izquierda? Va a dar menos 1. No es que hay un valor absoluto arriba. Bueno, el asunto es que no existe. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, pero porque hay un valor absoluto de X ahí, ¿no? Hay un problema. O sea, cuando X tiende a 0 por la derecha, ese límite va a ser igual al límite
de seno de x entre x, ¿no? Cuando x tiende a 0 y eso es 1. Pero ¿qué pasa si x tiende a 0 por la izquierda? Entonces, ese límite sería así, ¿no? El seno de menos x entre x, ¿no? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿no? Este es por la derecha y este es por la izquierda. Y ese sería menos 1, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, profe. Menos 1. Entonces, este límite de acá no existe. O sea, este límite de acá, el asunto está en la justificación, güey. Su compañero me dijo, el límite sale 1. Entonces, él hubiera optado a decir, este sale 1, es distinto del 0. Entonces, él responde que el límite no existe. Pero una de ellas está bien justificada y la otra no está bien justificada. Entonces, lo estamos haciendo de esta forma, ¿ya? Hay que tener cuidado con los... La idea es llevarlo a un límite escalares. No existe. Entonces, como L sub 2 no existe, entonces el límite L no existe. Ya está. Después, ¿qué apareció más en esa práctica? Algo. Le dieron ahí dos límites ahí y una para probar, pero para probar no va a haber. ¿De acuerdo? No va a haber. Vamos a ve acá, por ejemplo, el límite, ponía aquí x a la cuarta, x a la cuarta más y cuadrado más 2y menos x al cuadrado entre x a la cuarta más y a la cuarta cuando x, y tiende a 0, 0. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Es de la misma práctica, ¿eh? ¿Qué dicen? No se puede concluir el límite, profe. No se puede concluir. No, pero no, así no me puedes dar la respuesta. Con Me un tienes que caso decir. X0 y para Y0. Ah, no, 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 no. A ver, explícame cómo has respondido mejor tú. Sí, sí, estoy cometiendo un error, discúlpame. Tengo que Ah, escucharte primero, ¿ya? A ver, ¿qué has hecho? Sí, ya está. ya, profe. Primero evalué un caso cuando X0. Ya está, ya. Entonces ponemos, ya, ese C1 no es caso, ¿ah? Sino es un camino, Sí, sí, ¿ya? sí. Un camino. Ya está. Tal que, ¿cómo? ¿X sale 0? X igual a 0, sí. Ya está. Lo estás analizando por el eje Y, Exacto. ¿no? Entonces, el límite 1 para ti sería así, ¿no? Ese es el límite, X sale 0. Entonces acá sería y cuadrado más 2y, esto entre y a la cuarta, ¿no? Cuando eso estamos ahí contigo, ¿sí? Sí, profe. Ya. Ese límite es de cálculo diferencial, ya. ¿Qué respondes ahí con ese límite? Diverge, profe. Infinito. ¿Diverge? ¿Qué diverge? No, no confundas el valor de un número cuando tú haces un cálculo, cuando hablas que la función diverge, ¿no? Otra cosa es el límite y otra cosa es que una función diverge. Ya. ¿Qué pasa con tu límite ahí? Sale infinito. Sale infinito.
Ya está. O sea, ese límite no existe. No existe. Ya está, no existe. Listo. Entonces, ¿qué concluyes? Por un camino tú estás viendo que no existe. Entonces, el límite L, o sea, el límite, entonces, o si gustas lo escribes todo, ¿no? El límite de la función acá, x a la cuarta más y cuadrado más 2y menos x al cuadrado, ese es lo que te están dando, de x a la cuarta más y a la cuarta, xy tiende a ser 0, 0. Ese límite no existe. Así concluyes. No me lo Profe, vayas a negar. entonces cuando yo, o sea, si encuentro para un camino que el límite sale infinito, entonces de frente pongo que ya no existe. Eso es lo que hemos hecho en teoría, pues. Hemos hecho Ah, los ya, dos casos. Uno cuando era solito, ¿de acuerdo? Ya ya, está. ya, profe, Ya, gracias. ya. Pero ¿qué hubiera pasado si aquí te daba 2, por ejemplo? Tendría que analizar otro camino. Otro camino. Lo comparas. ¿Qué pasa si son iguales? Buscar otro. No puede, claro. ¿De acuerdo? Ya está. Si son iguales, hay un... Listo. Ahora sí, se entendió la... Bien. No sé si les dejo acá algo. Un C. El límite de x cuadrado y menos 6xy menos x cuadrado más 6x más 6x más 9y menos 9 entre x menos 3 a la cuarta más y menos 1 al cuadrado cuando xy tiende a 3,1. Ya está. Lo primero que se hace en un límite, lo que pasa es que estamos acostumbrados que cuando dan un límite de frente tratamos de aplicar L'Hopital, factorizar y todo. No. Primero tienes que chequear que sea una indeterminación. Porque, ¿qué pasa si al evaluar ese límite x vale 3 y y vale 1, tú supongamos que te salga esto de acá, supongamos que te salga 0 entre 4 y eso me queda 0. Ese sería el límite. Porque no hay función valor absoluto, no hay función signo, no hay nada. Son funciones elementales. ¿Qué hubiera pasado si aquí te queda, por ejemplo, 5 y abajo 0? Eso es infinito. Ese límite no existe de frente. ¿De acuerdo? Pero es obvio que en una evaluación no nos van a dar el límite de esa forma. Entonces lo evalúas para ver si abajo, por ejemplo, te da 0. Entonces lo ideal sería que arriba también te dé 0. ¿De acuerdo? Entonces tú ahí recién empiezas a tomar cartas en el asunto. Dices, acá, ¿no? Ya esto ya ustedes lo van a hacer. Ya les voy a sugerir. Acá nos va a hacer, entonces lo ideal sería que arriba tú factorices y un factor va a ser x menos 3 y el otro factor va a ser y menos 1. Y una opción para resolverlo puede ser esta, ¿no? Si deseas, ¿no? Quiere decir que x menos 3 tiende a 0, ¿no? Yo puedo decir que y menos 1 tiende a 0. Entonces le cambias de variable, pues. A x menos 3 le puedes llamar un a y al y menos 1 le llamas un b. Y arriba también va a haber el factor x menos 3 y va a haber el y menos 1. Y se transforma en uno de 0, tiende a 0, 0. ¿De acuerdo? Ya está. No sé si yo lo he factorizado acá. Ah, yo llevo acá la sugerencia, entonces es esta, ¿no? Esto es el límite. Acá es x menos 3 al cuadrado por y menos 1. Entre x menos 3 a la cuarta más y menos 1 al cuadrado. Y aquí ponemos acá x menos 3, y menos 1 tiende a 0, 0. Y ahí si quieres a ese x menos 3 le llamas por decir un m, un a, y a este y menos 1 le llamas un b. Ya se transforma que tiende a
0, 0. ¿Ya? Yo he llegado a ver que el límite no existe. Bien, la práctica que sea hasta aquí. Ahí ya ustedes vean algunos ejercicios de ese tipo. No abarco continuidad porque sus profesores dicen que han hecho continuidad, pero ellos han hecho ya pues las 4 horas. Nosotros estamos haciendo con 2 y con esa nos vamos a defender. ¿Sí? ¿Está claro Profesor, la una cosa? consulta. Sí. Profesor, si en el caso del problema C, del límite, yo encuentro dos caminos y ambos salen cero, entonces tengo que encontrar otro La, camino la, que salga diferente de cero, ¿no? Pero si es que no lo llego a encontrar, la definición. ya. La definición, claro. La definición. Que es complicada todavía por ahora. Como les digo, yo voy a tratar de que no entre. Si entra es uno muy, muy sencillo. Es que manejar la definición es complicado con las inecuaciones que hay. Como se dicen, como le dije en una reunión que tuve con el curso, le dije, tengan cuidado, el alumno tiene 20 minutos para hacer eso. Tú tienes una noche y lo triangulas, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las mayoraciones, porque usas mayoraciones de cálculo diferencial del colegio, de la academia, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando se mayora usando la definición, ¿ya? Es que ya no hay una sola variable con diferencial, pero acá hay dos, pues. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces la evaluación hasta aquí nomás. ¿Les parece? Ya sería la próxima semana, el día viernes, ¿ya? Si lo que quiero ver es si puedo tomar asistencia ya, ¿no? A ver, un ratito, disculpen, ¿ah? Le di la idea del límite, ¿no? No hablan, ¿no? Le doy un dato. La primera promoción de la pandemia, que fue el 21, conversaban un montón, ¿no? Bueno, a veces lo obligaba también. Y eso que había más dificultades, pues, con internet, algunos alumnos no tenían internet, ¿no? Ahí es donde sugerí que a nosotros nos deberían descontar, por decir mensual, y poner un buen equipo para los alumnos también, ¿no? Vamos a ver acá. Eh, ¿En qué se toma el univirtual? Profe, Sí. sus anotaciones lo va a pasar Ay, no les he explicado que estoy usando un PPT nomás, no o las si tengo, no, para señor. tomarle captura, pero Pero lo hubieran hecho pues ahí cuando yo voy editando la clase. Por eso es que, no, ahorita ya la borré, es que he hecho una sola nomás, he hecho todo. ah, O sea, yo no la tengo, no la tengo. O sea, mi pizarra de Zoom, disculpen, no sé por qué no escribe, porque en la pizarra sí pues le mando eh, lo que pasa es que lo estoy llamando a Carlitos para ver si estas grabaciones yo se las puedo enviar y no me contestan. ¿Qué es feriado? Pues? A ver, un ratito. No, la ha pagado. Sí, no me contesta. Sí, yo llamar a un trabajador, no me va a contestar. Es que es feriado, pues, señores. Yo no sé a veces. Yo en realidad yo no hacía clases cuando era feriado. Lo que pasa es que no nos podemos atrasar mucho. Pues, por eso es que estoy haciendo esta clase. ¿Ya? Eh, yo pensaba que ustedes hacían captura de pantalla, porque a veces yo lo dejo ahí y sigo hablando. Ya. A ver, repito, no sé cómo se toma acá. No sé dónde voy a tomar la asistencia. Creo que es en... O era, creo que es, ¿no? O era intranet, creo que es. A ver. Intranet. Univirtual Intranet. A ver. mm, a ver, acá creo que es.
Bueno, tan es así que yo no ingreso y el día que yo no tomo asistencia a mí me descuentan. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues, no, ahorita estoy entrando para tomar y no se puede. Mm. Y ahí en su práctica traten de hacer algunos ejercicios de límite nomás. Yo ya les hice los casos de superficies, todo eso, ¿ya? Y el límite es hasta donde hemos hecho, porque hay unos ejercicios de superficie cuádrica muy bandidos también, ¿no? Pero no ha habido tiempo para hacer extensiones sobre eso. Un ratito. Virtual, a ver. Intranet. Discúlpame, no puedo tomar asistencia. Ya nos vemos entonces, pues. Te voy a preparar la otra clase. Ya. Gracias, más bien, ¿ah? Ya, profe, Ya, chao. mañana, Gracias, mañana, Chao, profesor. profe. Gracias. mañana Profesor. es solamente lo que hemos hecho nomás, ¿ya? Ya está. Chao. Listo, nos vemos. Ya. Ya, Chao. profe. Hasta luego, profesor. Buen día. Hasta luego, Gracias. profesor. Gracias Gracias. también, ¿ah?